de faringe, compañeros. Entonces terminaríamos haciendo la parte de irrigación de faringe, la famosísima irrigación. La famosísima irrigación de faringe. Ok. Listo. Entonces, en irrigación de faringe, queridos compañeros, para decir que vamos a hacerlo desde algo, desde lo básico, es decir, conocer siempre las cosas que es, nosotros vamos a hablar que básicamente la carótida externa es la que va a proveer toda la irrigación básicamente para la faringe, ¿sí? Porque primero la carótida externa me va a dar una arteria que es la faringe ascendente, la carótida externa. Directamente de la carótida externa voy a tener la famosísima faringe ascendente, ¿sí? Y luego de esa, pues, que voy a tener que la faringe ascendente va a terminar irrigando básicamente la parte de la pared posterior y pared lateral, todo esto en la parte superior de la faringe, ¿sí? Entonces la faringe ascendente irriga la pared posterior y las paredes laterales, pero en la parte superior de la faringe. Eso sería lo que estaría haciendo la arteria faringe ascendente. Luego la otra arteria que voy a tener, pues que viene en rama de la carótida, va a ser la arteria facial. La arteria facial. Esta arteria facial va a darme otra ramita, o sea, es decir, que no irriga directamente, va a irrigar a través de una arteria llamada la arteria palatina ascendente. Arteria palatina ascendente, también que ya la hemos nombrado en alguna ocasión, porque me da unas arterias tonsilares. Es decir, que ¿a qué parte va a irrigar la arteria palatina ascendente? La palatina ascendente, compañeros, va a irrigar a través de unas arterias linguales, obviamente pues a la lengua, va a estar irrigando la parte lateral, como es al palatino, sería lateral del velo del paladar, la parte lateral del velo del paladar, y también las paredes laterales ya por debajo de la anterior, parte de las paredes y a la altura de lo que sería la orofaringe. Cuando ya estás hablando, acuérdate, cuando ya estás hablando del velo del paladar, ¿no es cierto? Si tú estás aquí, para que te vayas orientando un poquitín, estaríamos aquí el velo del paladar, ahí estaría el velo del paladar y ahí estaban esos pilares que habíamos hablado. Entonces, si estáis irrigando estas partes, pues esto de aquí, esto que le voy a cambiar de color, ya pertenece a las paredes laterales de la orofaringe. Entonces va a estar irrigando esta señora pues a esas paredes laterales de la faringe. ¿A qué nivel? De la orofaringe. Entonces podríamos decir, si quieres, para orientarnos, la ascendente sería estas paredes en la parte superior, es decir, sería a nivel de la nasofaringe. Eso sería la pequeña gran diferencia a nivel de la nasofaringe, la faringe ascendente y o la facial, que a través de la palatina ascendente, pues sería a nivel de la orofaringe. Sí, y después tenemos otra arteria que nace también de esta señora, que sería la arteria carótida, va a estar naciendo la arteria maxilar. Y de la arteria maxilar, lo que estaríamos nosotros teniendo es una ramita que sería básicamente la arteria palatina descendente. Otra arteria que me va a dar hacia también la parte de la parte del velo del paladar, la arteria esfenopalatina. La esfenopalatina y otra arteria más que es la arteria del conducto pterigoide. Arteria del conducto pterigoide. Estas tres también, todas estas tres, pues obviamente van a irrigar al velo del paladar. La anterior irrigaba las partes laterales, las faringe ascendentes. Estas van a irrigar la parte media del velo del paladar, las partes medias y también parte de la cara superior del velo del paladar. Entonces, esa también es otra de las pequeñas diferencias de esta arteria, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué más? Tenemos que de la carótida externa, también decíamos cuando hablábamos de lengua, vamos a tener una arteria que es la arteria lingual, que me daba la dorsal de la lengua y todo eso. Entonces,
Aquí tengo una arteria que es rama de esta señora, que sería pues la que acabamos de mencionar, dorsal de la lengua, y la dorsal de la lengua va a irrigar básicamente en la faringe también al arco palatogloso, que era este que está aquícito adelante, ¿no? Que lo iba a formar el arco junto con el del otro lado, ¿no es cierto? Que iba a formar parte del límites de los istmos de las fauces. Entonces, a esa parte también la arteria lingual nos va a dar unas ramitas para ese arco palatogloso, ¿sí? Entonces, básicamente tendríamos ahí la irrigación, y la última que me va a dar ramas, que no es, que es específica para la faringe, pero me da ramas para la faringe. La última que vamos a mencionar sería una arteria que se llama la arteria tiroidea superior. La tiroidea superior también me va a dar algunos vasos, así se llama, vasos faringeos, que va a llegar también. Y a nivel de la tiroides, cuando estás hablando del nivel de la tiroides, a este nivel estaríamos hablando ya de la laringofaringe. Sería que la parte, entonces más o menos tienes la idea, ¿no? La nasofaringe básicamente va a estar irrigada por el origen sería aquí, nasofaringe. Lo que sería ya la orofaringe, que es la parte más amplia, básicamente estaría irrigado por todo este nivel. Orofaringe. Claro, siempre dan anastomosis, ¿no? Hacia abajo, sí, ya les explico eso. Y la tiroides superior estaría básicamente irrigando la parte inferior, porque estás a nivel de la tiroides, estaríamos irrigando la laringofaringe. ¿Cómo así eso de vasos anastomóticos? Entonces, si nosotros ponemos eso, compañeros, de la siguiente manera, ponemos aquí nuestra C, ¿no es cierto? La C de siempre, la C de la faringe, que ya nos estamos despidiendo de esta C el día de hoy, para pasar a hacer un tubo que es el esófago. Lo estoy así exagerando un poco, ¿no? Entonces, esto viene así. Perfecto. Entonces, los vasos sanguíneos, cuando llegan, todos estos vasos como los hemos colocado, cuando están llegando a las paredes, ¿no es cierto? Pared, a esta pared de acá, y llega unos, decíamos, a nivel de la nasofaringe, acá vendrían otros a nivel de la orofaringe, y acá por último vendrían otros a nivel de la laringofaringe. Pero ¿qué sucede? Que estos vasos a la final, voy a quitar esta pared, como que quito esta pared de aquí para que usted lo pueda ver, perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que va a suceder es que estos se van siempre a considerar uniones entre ellos. Entonces van a empezar a ver las uniones, y esas uniones entre ellos, estas uniones toman el nombre de anastomosis. Anastomosis. ¿Sí? Esas serían las anastomosis que harían entre ellos. Entonces, básicamente se constituye en la irrigación de la faringe con esos tres niveles que te acabamos de decir ahí, a través de estas arterias. Esa sería la famosísima irrigación. Ahora podríamos hablar básicamente de las venas. En cuanto a las venas, ¿qué podemos decir en cuanto a las venas? Bueno, como usted se da cuenta aquí, al hacer esto, hagámoslo mejor, sí. Mi abuelo decía, el vago trabaja doble, pues ya me tocó hacerlo otra vez. Sí, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Sí, entonces pongamos solo una pared lateral de la famosísima faringe, solo una pared lateral. Aquí estaría una pared lateral, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, esta pared lateral de la famosísima faringe, entonces decíamos que viene irrigándose por tres niveles, por las arterias que acabamos de ver, unas que serían nasofaringe, otras que serían orofaringe, y la última que llegaría pues a la laringofaringe. Entonces, estas decíamos hacen anastomosis entre ellas, es decir, hay uniones entre ellas unas con las otras. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? El retorno venoso básicamente va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Las venas, tienes que acordarte, ¿no es cierto? Las arterias llegan a los capilares sinusoides, el capilar va a tener un polo arterial y un polo venoso, y empiezan a formarse las venas. Entonces, básicamente, las señoras venas vamos a tener plexos. ¿Por qué? Porque estas, por decirlo, pongámosle de color, a ver, siempre las suelen poner azulitas a las venas, porque esto de aquí, básicamente, de estas anastomosis, de estas redes que se hicieron aquí, exagerémoslo incluso un poco más para hacerme entender, aquí se hicieron unas verdaderas redes, entonces de unas con otras, terminando su irrigación en capilares y todo eso. Entonces, de esas verdaderas redes, de esas, podríamos decirlo de una manera más común, deberíamos decir, de esa maraña de arterias, pues van a empezar a salir también cosas así, para ya formar una vena, para ir a formar una vena.
¿no es cierto? Acá igual, de todas estas redes, de todos esos capilares sinusoides, de todo eso que ya me imagino que ya debieron haberte explicado, ¿sí? Y acá también otras verdaderas redes para que nazca una vena. Entonces nace una vena aquí, otra vena acá, otra vena acá. Entonces, básicamente vamos a hablar que tenemos un plexo, es decir, esto que estamos aquí hablando aquí así, eso va a tomar el nombre de plexo. El plexo, un famoso plexo, esas redes de capilares donde se están formando básicamente las venas. Entonces, vamos a decir que tenemos un plexo que sería el plexo, primer plexo, el plexo submucoso. Primer plexo que debemos hablar sería el plexo submucoso, es decir, a nivel de la submucosa se formaron estos plexos, los que acabamos de dibujar ahí. Vamos a ver que hay otro plexo que sería el plexo faríngeo, pero ahora vamos a vernos con el plexo submucoso. Acuérdate algo en faringe, la submucosa está constituida por la fascia faringo-basilar, es decir, que en pocas palabras, a nivel de la fascia faringo-basilar, se está formando estos plexos venosos. Entonces, ¿cuáles son esos plexos venosos? ¿Dónde están localizados? ¿Dónde se formaron las redes que van a formar las arterias? Entonces, van a estar localizados básicamente en dónde en la cara superior del velo del paladar, primer plexo. Segundo plexo va a estar, obviamente, si de ahí en la cara superior, voy a encontrar en la cara inferior del velo del paladar, el otro plexo. Y vamos a, básicamente, a formar un tercer plexo de todo lo que sería las paredes laterales y paredes posteriores de la faringe que van a ir a constituir los plexos. Son los sitios, ¿no?, de las paredes laterales. Entonces, van a tener un nombre cada uno de estos plexos. El plexo, o van a ir a un sitio en especial. Vamos, a entender acá. Entonces, como ves, todos los plexos que están aquí, estos plexos que dibujamos acá, todos estos plexos, se dirigen a un solo punto y a un solo punto, a un solo lado. ¿A dónde van a ir estos famosos sitios de donde se encuentran estas redes? Aquí podríamos decir, aquí están las redes de origen. Estas serían las redes de origen. Y van a terminar formando ya el primer plexo. Entonces, el primer plexo que van a formar, van a terminar formando estas redes, sería el plexo pterigoideo. Irían a terminar todas estas redes en un plexo pterigoideo. Ya me hago entender un ratico, disculpe usted, que ya me hice líos acá. Entonces, todas estas marañas de plexos que van aquí se van a dirigir a un solo punto. En el caso de estas redes sanguíneas, en el caso del primero, el que se encuentra a nivel de, a ver, ¿dónde estamos por acá? Estaríamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí. Decíamos que hay un plexo, vamos a hacerle un efectito 3D. En la cara superior, es decir, aquí, ¿no es cierto? En la cara superior de esta señora. Sí, en la carita superior de esta señora que aquí iba a tener, pues, al velo del paladar. Sí, está solo por la mitad. Imagínate que lo hemos cortado en la mitad. Entonces, aquí en la cara superior se está formando el primer plexo submucoso. Este sería el primer plexo submucoso. Este plexo submucoso, sí, que sería de la cara superior del velo del paladar, es el plexo submucoso de lo que sería la faringe, plexo submucoso. Este plexo submucoso, en este caso, y como vamos a ver, como decíamos, de aquí van a terminar formando una vena, pero en el caso de la faringe, no terminan formando una vena, sino que van a drenar toda esta sangre de este plexo en otro plexo, que sería el plexo pterigoideo. Esa es la explicación. Es decir, que a la final no terminaron formando una vena, sino que fueron a otro plexo, que sería el plexo pterigoideo, que está súper cerca. Si tú te acuerdas, en uno de los dibujos que hicimos de los cortes, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Sí, uno de los cortes cuando hablábamos de la parte ascendente, si no me equivoco, aquí está. Decíamos que este músculo que le voy a cambiar de color es el músculo pterigoideo. Entonces, a esta altura estaría el plexo pterigoideo. Entonces, hasta en pocas palabras, acuérdate que aquí tendrías tú al famoso maxilar, que lo vamos a pintar completamente de blanco, el maxilar ascendente. Entonces, mira, estás a las paredes laterales, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo en la rama ascendente. Entonces, si tú te acuerdas de eso, entonces va a ser un poquito más fácil que entiendas lo que estoy intentando explicar ahora.
¿sí? Entonces, estos plexos a la final lo que van a drenar en otro plexo. Entonces, el plexo de esas redes, el plexo de la cara superior del velo del paladar, que es un plexo submucoso venoso, va a terminar irrigando o llevando la sangre al plexo pterigoideo. El plexo pterigoide, este ya me va a formar una vena, este ya me va a formar una vena. Este me va a terminar formando ya lo que sería la vena maxilar. La vena maxilar. ¿Te acuerdas que hay arteria maxilar? Pues aquí está la vena maxilar. Entonces, este ya me termina formando la vena maxilar. Y esta vena maxilar va a unirse más una, se va a unir a una vena. Aquí hay una pequeña variación ya con lo que usualmente va una arteria y una arteria, sea con el mismo nombre, se va a unir a otra vena, que sería la vena temporal superficial. Entonces, si no te acuerdas esa partecita que algún día la topamos, decíamos la carótida, porque siempre son parecidas, ¿no? O sea, si hay una arteria, debe haber una vena. Si hay una vena, debe haber una arteria. La carótida común terminaba dividiéndose en la carótida externa, carótida interna. Y la carótida externa termina al final su recorrido dividiéndose en dos grandes arterias, la maxilar y la temporal superficial. Entonces, de la maxilar, ¿no es cierto? Pues aquí estaría ya nuestro amigo, por eso es que tiene bastante lógica. Aquí estaría nuestro amigo hablando de hueso, pues obviamente el hueso maxilar. Y por dentro estaba ya el plexo pterigoide, como viste en el dibujo anterior. Entonces, ahora, ¿qué estamos diciendo? Pues que estamos marcando el regreso. Ahora hemos marcado el regreso por aquí. Si usted quiere, todavía exageremos un poquito más. Aquí estaría por aquí el velo del paladar. Entonces, el primer plexo, que era el plexo venoso de la cara superficial, de la cara superior, perdón, iba a drenar ¿en qué plexo? En el plexo que se encuentra detrás de esta rama ascendente, que era el plexo pterigoideo, el plexo pterigoideo. Y del plexo pterigoideo, de esa red, me iba a formar ahora sí la vena que va de regreso, que es la vena maxilar. Pero esta vena maxilar se va a unir a la vena temporal superficial, que era la paralela de acá. Aquí viene una pequeña diferencia porque me va a formar una vena que sería la retromandibular, es decir, que todo esto está retromandibular, detrás, ¿no es cierto?, detrás de la mandíbula. Entonces me va a formar una venita, pongámosla acá de otro color, verde, la vena de Hulk, retromandibular, detrás de la mandíbula. Detrás de la mandíbula, entonces de aquí me va a llegar una venita que va a ser la vena, esto va a ser igual, es decir, vena maxilar más vena temporal superficial, va a terminar formándome la vena retromandibular. Vena retromandibular. Vena retromandibular. ¿Y a dónde va a ir la vena retromandibular? Y aquí hace algo raro la vena retromandibular. Va a dividirse, terminar dividiéndose en dos troncos, en dos pequeños troncos, ¿sí? Que van a ir básicamente a la vena yugular, uno a la vena yugular interna, termina en la yugular interna, y el otro va a terminar en la yugular externa. Y ahí muere toda la irrigación por ese lado. Ya cuando llegan a las yugulares pues obviamente van a formar la cava, ¿no es cierto? Y ahí terminaríamos ya en el corazón. Sí, entonces por ahí tendría ese plexo, el plexo pterigoideo, la ve que me va a dar, entonces primero, ¿dónde empezó la historia? Este plexo, plexos submucosos, tres plexos submucosos, cara superior del velo paladar, cara inferior del velo del paladar y lo que serían los plexos submucosos en las paredes laterales y posteriores. El plexo de la cara superior del velo del paladar va a pasar al plexo pterigoideo y del plexo pterigoideo va a pasar a la vena maxilar, va a formar, perdón, la vena maxilar y que se va a unir a la vena temporal superficial. ¿Y esto qué va a pasar? Van a formar la vena retromandibular que va a terminar a través de dos troncos desembocando su sangre en la yugular interna y la yugular externa. Y usted conoce que ahí van a terminar formando pues los troncos brachiocefálicos venosos y todo ese tipo de cosas que empiezan a formar estos señores y todo lo que va a pasar y va a llegar ya al retorno venoso al corazón. ¿Qué pasa con el velo de la cara inferior? Este señor ya es un poco más sencillo, este es un poquito más tranquilo, porque a la final va a drenar y va a terminar formando, ayudando a formar, por decirlo de alguna manera, va a terminar simplemente ayudándoos a formar lo que serían, perdón, serían las famosísimas venas, sí, va a terminar formando las venas de la raíz de la lengua. Entonces, por ahí terminaría la situación.
las venas de la raíz de la lengua, sí, venas de la raíz, ya son vénulas de la raíz de la lengua, y todas estas venas de la raíz de la lengua básicamente van a formar la vena lingual, que sería la equivalente a la arteria lingual que hablábamos en algún momento. La arteria lingual, y la arteria lingual, básicamente, ¿a dónde va a terminar la arteria lingual? Va a terminar drenando su sangre, básicamente, en la yugular interna. Entonces, aquí ya no hay mayor historia, la yugular interna. Entonces van a formar las venas de las raíces linguales que van a formar la vena lingual, y la vena va a terminar en la famosísima yugular interna, ¿cierto? Y después tenemos las de las paredes laterales. Estas de las paredes laterales pues van a formar básicamente, ya me salió su conexión de internet, es inestable. Si es que pasa algo me avisan para poder cambiarme de red, ¿sí? Si es que de pronto está algo así como que interrumpido, porque ya me salió un mensaje de conexión inestable, ¿sí? Entonces, para cambiarme de red me avisan si es que está entrecortado y cosas así. Listo. Entonces, aquí voy a tener que van a formar básicamente, o va a tomar el nombre de plexo. Las paredes laterales forman un plexo que es el plexo faríngeo. Van a formar ese señor plexo faríngeo, y al formar ese señor plexo faríngeo, ¿qué es lo que va a suceder? Que de ese plexo faríngeo, las venas que van a tener serían las venas faríngeas. Van a formar unas pequeñas venas que serían las venas faríngeas, y todas esas venas faríngeas a la final de este plexo van a ir a la yugular interna, ¿sí? No hay mayor historia que decir por ese lado. Entonces, básicamente tendríamos sus plexos submucosos, y el que es más externo de los plexos submucosos sería el plexo faríngeo, que sería el otro. Pero ese plexo faríngeo, ¿dónde se formó? En los plexos de las paredes laterales y plexos de las paredes posteriores. Sí, es una red de vasos que están ahí, que van a formar pequeñas venas faríngeas, y que van a ir estas venas faríngeas a la yugular interna. ¿Se acuerdan que la yugular interna también es que no está lejos, está bastante cerca? Si ustedes se acuerdan de las relaciones de las paredes laterales, por aquí está, exactamente. Entonces, no es que está tan lejos, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, aquí decíamos que estaría, esta azul que está aquí, esta era nuestra yugular cuando hablábamos de las relaciones. Entonces, tienes que recordar que eso no está tan lejos, las venas yugulares. Entonces, esa es la triste historia, mis queridos compañeros, acerca de lo que serían las famosas venas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las venas, pasaríamos a ver las redes linfáticas, ¿no es cierto? La linfa. Si usted recuerda, ¿no es cierto? Básicamente lo que tendría que suceder aquí, a este nivel, lo que tendría que suceder aquí es que si nosotros, bueno, hagámoslo por acá para hacerme entender un poquito más, para que vayas recordando un poquito, ¿no es cierto? Siempre ponen las arterias rojas. Entonces, las arterias van a tener que terminar en los famosos capilares sinusoides. No es motivo de esta clase, pero para hacerme entender un poquitín. ¿No es cierto? Acá vamos a terminar formando que cada capilar va a tener un polo, que sería el rojo, polo arterial, y cada capilar va a tener un polo venoso que es el azul, ¿no es cierto? Entonces, se supone que por teoría, por lógica también, que toda la sangre que está saliendo, ¿no es cierto?, hacia el espacio extracelular, toda esta sangre que sale al espacio extracelular, todos estos elementos, en el polo arterial salen, y obviamente por el polo venoso deberían volver a entrar la cantidad adecuada de líquidos. Eso mantiene el balance hídrico. Algún rato les van a enseñar eso, que debe haber un balance exacto, un balance hídrico exacto. Entonces, retiene líquidos cuando no entra. Al no entrar líquidos, usualmente pues se van a quedar en este espacio, y eso vas a conocerlo como el famoso edema, o lo que las personas conocen como la hinchazón. Claro, estoy haciendo una explicación recontra que es sencilla, porque tienes que conocer las leyes para que pasen todo este tipo de cosas. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque hay una cantidad de sangre, tienes que acordarte, hay cierta cantidad de sangre que es mínima, que no regresa, pero tampoco puede quedarse aquí, ¿no es cierto? Entonces, esa sangre es recogida ¿por qué sistema? Por el sistema linfático, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esa sangre ya deja de llamarse sangre y va a tomar el nombre de linfa, ¿no es cierto? La famosa linfa. Entonces, si hablamos acá de que hay plexo submucoso y todo eso, pues también tenemos que hablar, queridos compañeros, que vamos a tener otra cosa más. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues plexos linfáticos que van a tener el nombre usualmente de redes linfáticas. Esa es la historia, van a tener nombre de redes linfáticas. Serían plexos, igual también serían así mismo como esas redes que están formando hacia arriba. Y vamos a tener básicamente dos tipos de redes linfáticas, es decir, dos sitios
donde van a acumularse, donde van a recibir toda esa sangre que no pudo regresar, la van a recibir, ¿no es cierto? Ahora que estamos con el COVID, serían los puestos de vuelos humanitarios de la gente que no pudo regresar. Entonces, aquí la gente que no puede regresar tiene que ir a dos sitios, a la mucosa, es decir, hay red linfática mucosa y hay red linfática muscular. Entonces, ahí tenemos los dos sitios de recolección que vamos a tener. Eso es decir, en grandes rasgos. Ahora, específicamente hablando, estas redes mucosas, ¿en qué sitios los vamos a encontrar? Ya específicamente hablando, ¿en qué puntos? Entonces, vamos a decir que tenemos una red a nivel de la nasofaringe, a nivel de la nasofaringe, otra en la famosísima cara superior del velo del paladar, en la cara superior del velo del paladar, esto es bastante sencillo. Otra a nivel de la orofaringe, sí, a nivel de orofaringe, paredes laterales. Obviamente, otro a nivel de las paredes laterales de la laringofaringe, sí, si me estoy saltando, cara inferior del velo del paladar también, cara inferior del velo del paladar y los arcos del velo del paladar. Estos serían básicamente los sitios. Si te das cuenta, son los sitios donde básicamente iban a irrigar las sangres, que es lo lógico, ¿no? ¿No es cierto? Si la sangre, por aquí hicimos unas marañas, si la sangre llega a estos sitios, son en estos sitios, ¿no es cierto?, donde se transformaba todo eso, lo voy a poner de amarillo. Si los sitios donde se transformaba todo esto, aquí es donde voy a tener sitios donde la sangre no va a regresar por algún motivo, les cogió la cuarentena fuera de casa. Entonces no pueden regresar. Entonces son los mismos sitios donde voy a necesitar colocar pues mis redes linfáticas. ¿Para qué? Para que las redes linfáticas puedan, se está entrecortando, perfecto. Voy a cambiar de red un ratico, me dicen que se está entrecortando. Voy a cambiar de red un ratico, es probable que se vaya un ratico la señal, así que por favor ténganme paciencia, voy a cambiar de red en este momentico para ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Déjenme encender la otra red. Vamos. Que se conecte a la otra red. Perfecto, ya está. Igual dice que no hay internet, pero eso se demora un cinquito y ya está conectado. Vamos. Listo. Ahora sí, me acabo de conectar a otra red. No sé si me están escuchando, si alguien me puede confirmar. Sí, doctor. Listo, perfecto. Sí, porque al rato de cambiar de red, posiblemente dejaste de escuchar un ratico lo que estábamos diciendo. Entonces, decíamos que básicamente, pues por lógica, ¿no es cierto? Y ahora también se va a ir un ratico, no se asuste, un ratico. Ya, listo, perfecto. Ok, listo. Eso fue ahí un lapsus de la computadora. Entonces decíamos básicamente, compañeros, que los mismos sitios donde se van a formar estas redes, pues ahí es donde necesito pues los vuelos humanitarios, ¿no? Recoger a la gente que no puede regresar. Entonces, por eso decíamos que vamos a tener ahí nasofaringio, sí, en la nasofaringe, donde decíamos que unas arterias llegaban a ese nivel, cara superior del velo del paladar, estábamos hablando de la orofaringe, laringofaringe, cara inferior del velo del paladar, y uno nuevo, ¿no es cierto? Que casi no he hablado mucho, arcos del velo del paladar, pero si te acuerdas, aquí teníamos una arteria que llegaba a formar al arco palatogloso, entonces iba a ir de las lingual, iba al arco palatogloso, entonces también necesito ahí ayuda inmunitaria para que todos estos señores puedan regresar. Nada más que su regreso, pues obviamente no lo van a hacer por las vías comunes a la sangre venosa. Todos estos señores van a ser llevados básicamente a dos sitios. Todos estos señores van a ser llevados a dos sitios específicos. O se van a los nódulos retrofaringios, que te voy a indicar dónde están, nódulos retrofaringios, o se van a terminar en los nódulos cervicales, ¿sí?
o van a los nódulos retrofaringios o van a los nódulos cervicales. Y más o menos como pasó acá. O llegas a Guayaquil o llegas a Quito y cumples la cuarentena y se acabó. Entonces, ¿cuál es la historia acá? Por aquí teníamos ese dibujo, aprovechémoslo. Perfecto. Exacto. Entonces, usualmente, compañeros, los nódulos retrofaringios, aunque ya lo hemos pintado, igual pintado de amarillo, estaría aquí. Los nódulos retrofaringios estarían muy cerca, perdón, los nódulos cervicales, disculpe, los nódulos cervicales muy cerca de las vértebras, sí, y tendríamos los nódulos retrofaringios, pues, en los espacios retrofaringios. Entonces, a esos dos sitios. Y de ahí vamos, ya esto va a ir a terminar llevando todo esto va a tener que ir a lo que sería la red linfática del conducto torácico, que en un ratito lo vamos a topar, en algún momento lo vamos a topar, y toda esta linfa va a tener que ir termina drenando, ¿no es cierto?, en uno de los grandes colectores venosos. Entonces, a la final, simplemente cambia la vía, todo esto va a tener que terminar nuevamente en el corazón, pero no se preocupe si esa partecita uno la entiende. Por lo pronto, acuérdese que van hacia los nódulos, hacia famosos esos dos nódulos, retrofaringios o nódulos cervicales. A la final, toda esa linfa va a ser recogida por un gran conducto llamado el conducto torácico, y el conducto torácico va a desembocar en uno de los troncos, ¿no es cierto?, principales, venosos, y termina toda esta sangre nuevamente en el corazón. Como les digo, simplemente cambia la vía por donde va hacia el corazón. Y obviamente también cumplen ciertas funciones de acuerdo al nivel que tengan. En un momento en tórax vamos a volver a hablar de este asunto del drenaje linfático y ahí lo vamos a explicar mejor por dónde se forma ese conducto torácico, qué sirve y todo eso. Por lo pronto, quedémonos que esas serían las famosísimas redes linfáticas que están llegando. Y para terminar con la faringe, queridos compañeros, el día de hoy podemos terminar diciendo básicamente que tendríamos la parte de la sensibilidad, la inervación. Entonces, en la inervación, compañeros, pues básicamente que tenemos dos tipos de nervios siempre, los nervios motores y los nervios sensitivos, que a la final casi como que vienen terminando siendo lo mismo, porque hay unos pues que son sensitivos y también llevan la situación venosa. En cuanto, perdón, motora, no venosa. En cuanto a los nervios sensitivos, ¿qué vamos a decir? Los nervios sensitivos básicamente tenemos acá. Vamos a las grandes raíces. Primero, el nervio maxilar. El nervio maxilar, acuérdate que es uno de los hijos del trigémino, ¿no es cierto? Los trigémino, que significa tres gemelos. Un gemelo, suena raro, pero así es, trigémino, tres gemelos. Sí, no se ponga bravo conmigo por el nombre, doctor, eso no es lógico. Bueno, hay que ponerse bravo con el que puso el nombre, ¿no? Trigémino, tres gemelos. Uno de esos tres gemelos es el nervio maxilar. Y el nervio maxilar, de ese nervio maxilar voy a tener básicamente dos nervios que van a inervar la orofaringe, la parte de diría yo, la nasofaringe, porque son los nervios palatino mayor y el nervio palatino menor. Estos dos señores van a dar la sensación, la parte sensitiva en la parte de la nasofaringe, a la nasofaringe. Voy a tener también otro nervio sensitivo que ya lo conoces muy bien, el año pasado debiste haberlo visto, que sería el nervio glosofaringio. El glosofaringio va a llevar en cambio y va a formar algo que se llama el plexo tonsilar, que va a la tonsila. Ahora sí, regresémonos nuevamente a uno de nuestros dibujos que ya lo hicimos por acá, que lo vamos creo que a saturar hoy día. Como todos los dibujos los saturamos, perfecto. Venga acá. En las paredes laterales, aquí, decíamos, en esta pared lateral, le voy a poner de amarillo para que lo veas, espero que te ubiques aquí. Lo que estoy pintando de amarillo, ese era el músculo, o es el músculo glosofaringio, es el músculo glosofaringio. Justo entre esta pared, aquí está la tonsila, la voy a resaltar nuevamente, la tonsila la resaltamos aquí, aquí está la tonsila palatina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa fosa tonsilar? Pues justo entre el músculo que está de amarillo, el glosofaringio, y esa tonsila, justamente, y la voy a poner como un puntito blanco, aquí estaba pasando, aquí estaría como un puntito, el nervio glosofaringio. Y de este nervio glosofaringio, y vamos ahora sí nuevamente a cambiarle por enésima vez de color, está saliendo un nervio que va a ir hacia la tonsila, perdón, va a ir hacia la tonsila, pongámosle, ¿qué color le ponemos? Pongamos este, va a ir hacia la tonsila, va a ir hacia acá, y acá pues se va a dividir en múltiples ramitas para toda la tonsila, y esa división va a tener el nombre de plexo tonsilar. Sí, plexo tonsilar. Entonces ahí tendrías el famosísimo plexo tonsilar, que es el que estaría
eh, y inervando ahí. Parece que también hicimos otro dibujo, no me acuerdo, no lo hemos hecho. Bueno, pero ahí estaría el famosísimo plexo tonsilar. Entonces, acuérdate siempre, una relación de la tonsila en su pared lateral es este nervio glosofaringio, porque justamente por ahí me está dando unos ramitos del glosofaringio que van a formar ese famosísimo plexo tonsilar, ¿sí? Y también nosotros tenemos que se forma por la unión de tres amigos, ¿no es cierto? Tres panas aquí para la nervación sensitiva. Vamos a ver que el glosofaringio da unos ramos, glosofaringio da ramos, el otro que da ramos va a ser el vago, soy donde quiera que voy, vago, y el otro es el tronco del simpático, el tronco del simpático. Estos señores van a dar ramas para las paredes laterales y posteriores, ¿no es cierto? Entonces pone su rama, pone su rama, pone su rama, y todo esto se va a distribuir en un verdadero plexo. Y ese plexo, ¿cómo se llama? Plexo nervioso faríngeo. El plexo nervioso faríngeo. Y regresamos nuevamente a nuestro dibujo que está por la parte superior para que usted se vaya ubicando en tiempo y espacio. Entonces, depende mucho del corte, ¿no es cierto? Decíamos, si acuerda, tiene que revisar ese video si se está confundiendo ahora. Decíamos que hay un espacio laterocefálico, lateral faringio-cefálico, y hay uno que es caudal hacia abajo. Entonces, hacia arriba, la división estaba, aquí estaba, sí, en la parte más alta, dice, pero el glosofaringio lo puso acá, sí, señores, pero en su trayecto pasaba por aquí. En su trayecto pasa por aquí. Al pasar por aquí, me da esa rama tonsilar. Si yo me voy a la parte más alta, otro glosofaringio voy a encontrar acá, en otro corte, por eso no quiero que se confunda. Si el corte lo hacemos justo a nivel de la tonsila que le estoy señalando, el glosofaringio va a estar ahí, parte del glosofaringio. Si me voy más arriba, es decir, más laterocefálico, más cefálico, el glosofaringio entonces va a estar, lo voy a poner de verde, va a estar acá. ¿Sí? El glosofaringio está acá. Y el vago está acá, el vago. Y el tronco del simpático está acá. Entonces, todos estos señores van a dar, ¿te acuerdas que decíamos que este espacio que he dejado aquí exagerado es una exageración? Esto estaría más pegado, pues de aquí van a salir todas esas ramitas y van a ir a inervar las paredes laterales y tendríamos formando el plexo faríngeo. Por eso te digo, nunca te confundas, por favor, ten cuidado, depende mucho del corte. Si me voy a la parte caudal, que es la parte más baja, el vago va a ser este, va a estar acá, formando parte del paquete básculo nervioso. Y ese vago lo vamos a seguir viendo, por eso ten mucho cuidado. Depende de dónde se encuentre el corte. Si estás en la parte más cefálica, el vago está por detrás de la carótida, pero no forma todavía el paquete básculo nervioso. Caudalmente forma el paquete básculo nervioso. A nivel de la tonsila, ¿dónde se encuentra el glosofaringio? El glosofaringio a nivel de la tonsila se encuentra entre el músculo glosofaringio y la pared lateral de la tonsila. Más hacia arriba, ¿dónde se encuentra el glosofaringio? Se encuentra por delante de la carótida, acá. Entonces, ten mucho cuidado. Depende mucho la altura y el nivel que te están preguntando para poder responder algunas de las cosas que obviamente uno pregunta usualmente. Entonces, ten mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos de dónde están saliendo esos plexos, ese famoso plexo faringio nervioso. ¿Qué van a llevar estos? Van a llevar básicamente la sensibilidad, van a llevar todo lo que es la famosísima sensibilidad nerviosa sensitiva, la parte sensitiva, ¿no es cierto? El sentir, básicamente eso sería lo que va a suceder ahí. Y tendríamos por último los nervios motores, los famosísimos nervios motores, esos nervios motores. ¿Qué van a hacer los nervios motores? ¿Quiénes van a hacer? Pues primero vamos básicamente a ver de dónde nacen algunos, ¿no es cierto? Tenemos otro de los famosísimos, otro gemelo. Otro de los gemelos es el nervio mandibular. Nervio mandibular. Viene del trigémino. Este me va a dar un nervio que se va a llamar el nervio tensor del velo del paladar. ¿A quién va a inervar? Pues al músculo tensor del velo del paladar, ¿no es cierto? Sí, estamos vivos. También a través de nervios del vago, a través de ramas motoras del vago, y obviamente eso también lo va a hacer a través de ramas motoras. Si el vago tiene ramas motoras, entonces va a también terminar influenciando sobre el plexo faríngeo que hablamos hace rato acá arriba, ¿no? Si el vago da
ramas sensitivas, también va a dar ramas motoras. Entonces, voy a tener que el vago, el plexo faríngeo y lo que sería el nervio mandibular a través del nervio tensor del velo del paladar serían los que me darían la inervación motora de la faringe para el acto de la deglución. Ahora, hay dos músculos que son diferentes, por decirlo de alguna manera, o que tienen inervación propia por nervios específicos. Entonces, vamos a cambiarlos de color. Estos son así. El nervio glosofaringio, el glosofaringio, me va a dar una inervación motora específica, es decir, un nervio del músculo estilofaringio. Nervio motor del músculo estilofaringio. Esos son independientes. Los demás inervan todo. Lo que está hacia arriba de esto, inervan todos los músculos de la faringe, ¿no es cierto? Sí, pero estos de acá, a más de esa inervación, van a tener esta parte específica a través de un nervio del glosofaringio y también vamos a tener otro nervio que también lo vamos a ver luego en nervio laringio recurrente, el nervio laringio recurrente que va a inervar de manera específica otro músculo que sería el constrictor inferior de la faringe. Es decir, estos dos músculos, el estilofaringio y el constrictor inferior, tienen su propio nervio. ¿Sí? Tienen un nervio motor propio, aparte de recibir la inervación de los de arriba. Entonces, tienen, en cierta manera, podrían funcionar independientemente, si podríamos decirlo de alguna manera, a través de esta inervación. Entonces, esa sería la característica de la inervación de la faringe, mis queridos compañeros. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Minuti mi compañía, de este amor